Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. A mí, como comentas, Carlos y Oscar, este tema me apasiona mucho porque creo que es un tema de mucha actualidad, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y definitivamente existe. A veces nosotros, evidentemente, pues practicamos nuestra fe y como es tan milenaria, pues muchas veces no sabemos. Lo hacemos por hábito, incluso hasta por espiritualidad, pero siempre hay una razón, un trasfondo para que las cosas que nosotros hacemos y en las cosas en que creemos, pues tienen una razón de ser. O sea, no simplemente porque el hombre dijo, porque, o sea, sencillamente es la verdad revelada de nuestro Señor Jesucristo, punto. Entonces, el tema de la infalibilidad del Papa, pues nuestro tema de hoy es sencillo, vamos a tocarlo bien, hacerlo bien simple. Y todo parte, pues todo surge, esto surge de el mejor pasaje que yo considero que existe. No solo para este tema, sino para usted como fiel católico. Me explico, cuando tenga cualquier duda de cualquier tipo. Yo recuerdo mis mentores, don Luis Rosa y Roquel Cárdenas, me decían, usted si tiene que aprenderse un pasaje, apréndase Mateo 16, 18, decía, ¿no? Pero bueno, me gusta más 16, 17 al 19. Ese es el pasaje que usted tiene que aprenderse, el número ese de memoria, así como los hermanos separados que saben muchos números. Mira, usted nada más apréndase este. ¿Y qué dice este pasaje? Este pasaje abre la puerta a toda la verdad, a todo lo que ocurre en nuestra fe. Y vamos a revisarlo rápidamente. Por ejemplo, el pasaje empieza diciendo, el contexto es que está el Señor hablando con los discípulos. ¿Me explico? Y les comenta pues que Él va a padecer y le está contando pues lo que viene, el sufrimiento, la pasión, todo el asunto. Entonces, y también en ese momento, él le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, comienzan a dar respuestas y le pregunta, entonces, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y el que contesta de una vez fue Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, que dice, el pasaje dice, bienaventurado eres Simón, depende de la versión que usemos en la Biblia, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, de salida, hasta el mismo Señor Jesucristo dice, esto ni siquiera fui yo. O sea, el que te dijo esto es mi Padre. O sea, que ya estamos viendo, hay una mayor autoridad ahí que yo percibo al revisar este pasaje, ¿no? Y dice, y por lo tanto, en pocas palabras, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo no vino aquí a hacer un trabajo y a hacer pues el Redentor nuestro y a irse. Él vino aquí a fundar una iglesia y para que fuera guía y norte nuestro en nuestro andar. Él sabía que él iba a morir, él sabía que iban a quedar los apóstoles solos. Entonces, y le dice, te vengo sobre ti, voy a fundar mi iglesia, y le advierte, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo que la puerta del infierno la iglesia no iba a ser atacada. No, sí, aquí dice, las puertas del infierno no van a prevalecer. O sea que la iglesia nuestra está atacada diariamente, a cada momento. Me explico, en cada uno de nuestros hermanos, usted tiene una duda doctrinal de fe, de por qué, de mi iglesia, del padre, del papa, automáticamente usted está siendo atacado como parte del cuerpo de esta santa iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted está siendo atacado por la duda que es el maligno, ¿verdad? Entonces, y le adelanta que no te preocupes, que esos ataques no van a prevalecer sobre mi iglesia. O sea, eso es una confirmación. Y luego dice, todavía más allá, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo quiero saber si alguno de ustedes le dicen que le van a dar la llave
de su casa a alguien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Me explico. Digo, para mí es total autoridad sobre lo que ocurra allí. Y dice, y además amplía y dice, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos. O sea, si Pedro, si Simón Pedro, si Cefas, que es el nombre en arameo, para evitar la confusión que decía que si hubiera sido en griego, hubiera hecho Petro o Petra, ¿no? Que piedra, porque Jesús le habló en arameo y la palabra que usó no fue griega, fue en arameo, fue Cefas. Y le dijo, a ti todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en los cielos. O sea, puede hacer, yo voy a jugar un poquito aquí con esta frase, ¿no? Simón Pedro puede hacer lo que le dé la gana. Es lo que yo entiendo aquí. Porque no le ha dicho, mira, dentro de estas limitaciones, no. Simón Pedro puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y además dice, y todo lo que desate en la tierra también quedará desatado en los cielos. O sea, esto es, para mí, el pasaje que ustedes se tienen que aprender, Mateo 16, 17 al 19, o más fácil, Mateo 16, 18. Porque esto, cuando le llega a un amigo, un hermano separado, le llega a cualquier persona, o usted mismo cuando sienta duda, usted aquí tiene la respuesta. La respuesta de todas sus dudas se resuelven en este versículo, por ejemplo. Pero para no dejarlo así, les voy a compartir otros versículos adicionales que pudieran ser interesantes. Ahí lo tienen en pantalla. Yo al final, recuérdenme compartir el PDF que se lo voy a pasar. Pero, por ejemplo, me gusta la cita Lucas 22, 31 al 32, ¿no? ¿Qué está pasando allí en ese momento, en ese momento de la cita? En ese momento de la cita está el Señor con los apóstoles en la última cena. Y entonces le dice nuestro Señor a Pedro, le dice, Simón, Simón, estamos hablando de Lucas 22, 31, 32. Mira que Satanás va tras de ustedes para cribarlos como trigo, para estrujarlos, para sacar, o sea, para, no sé la palabra cuál sería, para estriparlos, ¿no? Y yo, o sea, a ustedes, no le dijo a él, dijo a ustedes, los apóstoles. Y dice, mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca. ¿Por qué si él le dice a los apóstoles que los van a atacar a todos, él le dice, yo estoy rogando por ti, Simón Pedro? ¿Me explico? Porque él, y todavía le dice al final, y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué demuestra eso? Hay una autoridad, hay una de él sobre los apóstoles, y él tiene la autoridad de confirmar, inclusive o sea, él tiene la verdad. Vamos a ponerlo así, ¿no? Por ahí se va develando eso. Está otro pasaje interesante, Juan 21, 15 al 17. Ahí es el famoso pasaje que Jesús ha resucitado, se le aparece a Pedro y pues ya Pedro lo ha negado 3 veces, y una escena muy conmovedora. A mí me conmueve mucho esa escena, y cada vez que le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Simón Pedro. Entonces él, sí, Señor, le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Las ovejas de él, del Señor, de nuestro Señor, en su iglesia. ¿Quién tiene que apacentarnos? Pedro. ¿Y qué es lo que con qué nos apacienta Pedro? Pues con la verdad. O sea, ¿qué es lo que nos mandó a nosotros? ¿Qué es lo que mandó el Señor a los apóstoles? ¿Cuál fue la instrucción que les dio a los apóstoles? No fue de que hagan iglesia y hagan casa. Él dijo, y ahí viene Mateo 28, 18 al 20, él les dijo, a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y pues instruir o enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Eso se lo dice, ese es el mandato a todos, a Pedro y a todos los apóstoles. Y está cierto de que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. O sea, todavía hay una promesa adicional
de que ustedes no están solos. Entonces, esta promesa que nos lleva, nos orienta bastante a entender qué es apacentar a las ovejas. Apacentar a las ovejas es eso, es enseñarnos, evangelizarnos, conducirnos por el camino de la verdad. Eso es. Jesús no vino al mundo a hacer una labor de social y se fue. Él montó algo que él sabía que él se iba a ir y que tenía que seguir. Y en cada frase que nosotros encontramos en los evangelios, encuentra esa afirmación, esa promesa de que yo estaré con ustedes. El mal no va a prevalecer sobre la iglesia. Y todavía le dice, por ejemplo, en Juan 14, 16, 17, 14, 16 al 17 y 26, no voy a decirlo todo, pero el final, por ejemplo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y les recordará todas las cosas que yo les dije. O sea, mira la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, no la preocupación, sino el interés de nuestro Señor Jesucristo en que nosotros estemos seguros de que todo lo que él vino a decir y hacer va a perseverar y va a continuar, porque ya eso es lo que nosotros le llamamos el depósito de la fe. A eso es lo que nosotros llamamos la tradición de enseñanza de nuestro Señor, que se lo dijo a los apóstoles y a Pedro como cabeza de esos apóstoles. Entonces, eso viene básicamente todo de ahí. Entonces, la pregunta es, entonces siempre ha existido esto como dogma. ¿Qué piensan ustedes? Pues la respuesta es no. Ahí viene la pregunta, entonces, pero ¿cómo así? Si me acabas de decir que todo ese pasaje y todos esos pasajes que me acabas de compartir, y ahora me dices que eso no existió como dogma, no, eso es lo que hemos visto antes, una doctrina. Es la revelación de Dios de una verdad, de una sola verdad, de la única verdad, tal como se encuentra en las Escrituras Sagradas. Pero ¿qué es un dogma? Un dogma es lo que nosotros, es la declaración del hombre con respecto a esa verdad expresada de alguna forma como hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros escuchamos como el dogma de la infalibilidad? El dogma lo emitió el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I en el año 1870. ¿Y qué dice ese dogma que se llama, esa constitución, se llama Constitución Dogmática? Mira que tiene la palabra dogmática, o sea que esto viene en el camino de que tiene que ser proclamado como una verdad para ser creída. Cuando ponen esa palabra así, dogmática, esto significa que esto no tiene discusión, esto es así, y si usted no cree, está maldito, o está anatema, o está pecando, o como lo quiera ver usted, ¿no? Entonces esto es una verdad indiscutible. Entonces, en la Constitución Dogmática Pastor Eterno, en el capítulo 4 sobre el magisterio infalible del Romano Pontífice, estamos hablando de 1870, acababa de pasar la Revolución Francesa, más o menos como 50 años. A ver, no, o 100, 1870, 1700, como 100 años, un poquito menos. Y aquí está el pasaje donde en el capítulo 4 dice, el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, ¿no? Y agrega, en virtud de su suprema autoridad apostólica, ya la vimos, la que le dio a Pedro y la ha venido pasando a la asociación apostólica. Dice, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenida por toda la iglesia. O sea, en esa autoridad, como pastor universal, tiene esa autoridad. Y dice, incluso dice, posee por la asistencia divina, ya lo vimos en los pasajes anteriores. O sea, la promesa del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a estar ahí, el mal no va a prevalecer sobre él. O sea, está allí la asistencia divina. Si esto no es cierto, nuestro Señor Jesucristo es un mentiroso. Así se lo pongo. Si usted no cree esto, nuestro Señor Jesucristo es un mentiroso, es un hombre más. Entonces por eso
en estos días estaba en una conversación con Roquel, hablando de la importancia de cuáles son tus creencias fundamentales que no tienen, o sea, ¿qué tú crees que estamos en este mundo? ¿A qué venimos? ¿Por qué nacimos? ¿A dónde vamos? Eso es trascendental, porque dependiendo de lo que tú respondas, así te va a ser más fácil creer o no en las verdades de nuestra doctrina, ¿no? Entonces dice también, por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la iglesia, irreformable. O sea, en sí misma, por la condición que hemos explicado, son verdad e irreformable. Entonces viene el canon que dice, de esta manera, si alguno no lo permite a Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Anatema, ahora podemos conversarlo, maldito, separado, realmente es echado fuera, ¿no? Eso es lo que es de nuestra fe. Ni siquiera es un tema es peor que la excomunión, porque en la excomunión no puedes comulgar, pero estás en la iglesia. Anatema está fuera, está botado. Entonces, me llama mucho la atención porque se parece mucho a Gálatas 1, 6 al 9, donde dice precisamente, Pablo dice, en la cita Gálatas 1, 6 al 9, dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, dice Pablo. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Y dice en el 8 de ese versículo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diferente, fuera con él, y dice, se los repito, sea anatema, maldito sea. O sea, la frase que está en Gálatas es muy parecida a la frase donde remite el canon, la constitución dogmática Pastor Eternus de Pío IX. Entonces, eso es lo que tenemos. Bien, la pregunta es entonces ahora, pero bueno, entonces si eso es así, si esto es una verdad doctrinal, ¿por qué el Papa Pío IX necesita convocar el Concilio Vaticano I y redactar la Constitución Dogmática Pastor Eterno? Porque el Concilio Vaticano I viene después de 300 años que no había concilio. Entonces, él en un momento complicado decide hacer este primer concilio, se llama Vaticano I porque ocurrió el primero que ocurre en terrenos vaticanos. Todos los concilios anteriores ocurrían en otros lugares. Entonces, ¿por qué el Papa Pío IX decide convocar el Vaticano I y redactar esta constitución dogmática, Pastor Eterno? Es sencillo, para enfrentar el racionalismo y el galicanismo que se estaba viviendo en la época. Acababa de terminar la Revolución Francesa y lo que había era ateísmo por todos lados en una parte, o la gente se había vuelto atea, porque durante la Revolución Francesa realmente fue una masacre de sacerdotes, monjas, o sea, la famosa libertad, igualdad y fraternidad, lo que fue una excusa fue para expropiar a la iglesia, quemar conventos. O sea, la guerra de la Revolución Francesa fue contra la iglesia. Entonces, ¿qué había que enfrentar? El racionalismo, que es de donde viene pues la revolución, nace de esa ilustración, ¿verdad? Y el galicanismo, por otro lado, que ahora vamos a explicarles rápidamente qué es, ¿no? El racionalismo sencillamente viene todos conocen a René Descartes, y Descartes decía, el racionalismo decía que la razón es la única fuente de la verdad. O sea, yo con mi razón, yo encuentro la verdad. ¿No? Eso es lo que dice. No hay nada más fuera de la razón que lleve a la verdad. Entonces, el racionalismo atribuye al hombre habilidades innatas que le permiten encontrar una explicación a todas las cosas. Descartes decía que nosotros nada más contra nuestro razonamiento podríamos explicarlo todo. Ustedes se están dando cuenta por dónde voy, ¿no? O sea, no se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De que saca la iglesia, saca esas ideas. Mira, eso se resuelve con la lógica. Oye, tú estás viviendo en un mundo
en un mundo, ¿cómo te digo? Tú eres de la Edad Media, tú, me explico, tú eres el oscurantismo. Entonces, y dice que el fundamento de esta afirmación es el supuesto de que la mente del hombre posee la imagen de la totalidad de lo que existe. Pero bueno, no quiero entrar en estos detalles, pero sí el tema de que el racionalismo es este concepto. El racionalismo propone a la razón como la única fuente de la verdad. No hay Dios. ¿Okay? Y el galicanismo viene de este famoso obispo, Jacques-Benin Liniers Bossuet. Bossuet fue un obispo que era secuaz de Luis XIV, del rey francés Luis XIV. Entonces, Bossuet sustentaba la doctrina de que el rey, predomina la doctrina de que el rey predomina sobre la iglesia católica. O sea, pues le decían galicanismo porque como se originó en Francia, los franceses le llaman los Gales, los de Gales, ¿no? Los galeanos, una cosa así, ¿no? Entonces, le llaman galicanismo porque los franceses le llaman Gaulois, le llaman Gales a los oriundos de Francia. Entonces, todo ocurre ahí en el tiempo de Luis XIV, quien es el responsable del absolutismo monárquico que produce la Revolución Francesa. Todos recuerdan ese pasaje de que en el Luis XVI, que dice, el pueblo tiene hambre, y que bueno, que come, que no tiene pan, bueno, que coma galletas. Pues dice que María Antonieta dijo así. Entonces, el pueblo se fue en contra de la monarquía, me explico, y porque ese absolutismo le permitiría a los reyes hacer lo que fuera. Entonces, en pocas palabras, el galicanismo era una corriente que estaba existiendo en ese tiempo de Pío IX y que quería quitarle la autoridad al Papa y que decía, el Papa no se mete en los asuntos de la iglesia francesa ni el de la iglesia tal, ¿no? Entonces, estos son de hecho, Bossuet emite él una declaración clerigalicaria en 1682. O sea, el mismo Bossuet escribe una declaración que dice, punto 1, en las cosas temporales los reyes son independientes de la Santa Sede. O sea, las cosas de la tierra, la iglesia no tiene nada que ver. El concilio está por encima del Papa, o sea que el concilio manda, el Papa no. El Papa debe respetar las reglas, costumbres y leyes del Reino de Francia. Decía así mismo la Constitución. Entonces, y eso evidentemente lo estaban replicando en muchos lugares. Entonces, esas dos corrientes estaban dándose en ese momento. Por eso, el Papa Pío IX considera importante en ese momento hacer esa declaración dogmática en base a algo que es una verdad doctrinal que sabemos que existe, pero que requería que tuviera una proclamación formal humana de parte de la iglesia temporal, vamos a llamarlo así, en este planeta. Entonces, esta es parte de la Constitución dogmática de Pastor Eterno que dice, pero ya que en esta misma época, cuando la eficacia salvadora del oficio apostólico es especialmente más necesaria, se encuentran no pocos que desacreditan su autoridad. Por lo tanto, consideramos absolutamente necesario afirmar solemnemente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es por qué se ha dado. Entonces, la respuesta es la doctrina de la infalibilidad del Papa siempre ha existido, pero en 1870 se tuvo que hacer formal como un dogma que tiene que ser creído por todos, no por un invento, sino porque, como hemos visto en la historia con las citas y de la forma en que lo pone la misma Constitución dogmática Pastor Eternus, es así. O sea, no, tú lees la Constitución, no tiene nada diferente a lo que dice la Biblia. Entonces, vale, estamos cubiertos. La pregunta es entonces, ¿el Papa es infalible siempre? ¿Ustedes qué opinan? Pues la respuesta es no. ¿Okay? El Papa no es infalible siempre. El Papa solo es infalible cuando habla ex cátedra. Ex cátedra significa desde la silla de Pedro en este caso. Y para que sea ex cátedra tienen que cumplirse tres condiciones. La primera es que tiene que pronunciarse en representación de su posición como pastor supremo y maestro de la Iglesia Católica Universal. Tiene que ser una proclamación
formal en la que dice que él es pastor supremo de la Iglesia Universal. O sea, ese es el primer punto. Si él no hace esa aclaración, ¿ok?, no está cumpliendo con los requisitos, las condiciones que lo hacen ex cátedra. Segundo, solo tiene que referirse a temas de moral y de fe, porque son los temas sobre los cuales la iglesia tiene autoridad. Punto. ¿Me explico? La iglesia, esos son los temas por los cuales la iglesia fue fundada como guía para nosotros, temas de moral y fe. O sea que si el Papa habla de algo que no sea moral o fe, tampoco se está cumpliendo la condición. Y tercera, dice, tiene que ser presentado como una enseñanza definitiva y declarada en términos absolutos, como vimos. Tiene que decir, la proclamación tiene que decir, como vimos el canon de Pastor Eterno. Tiene que decir, esto es verdad absoluta y tiene que ser creída por todos. Eso es lo que hace una proclamación, o sea, un comentario del Papa infalible. ¿Cuál es la infalibilidad aquí? Si se ponen a ver, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, eso no tiene no tiene nada de milagroso. Si yo sigo la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, al pie de la letra, y si tengo dudas, junto con los obispos, aclaro esas dudas, y estamos todos de acuerdo con qué es lo que no entendíamos, porque la fe va evolucionando. A nosotros no nos mandaron un librito así como le pasó a los musulmanes, que bajó del cielo y ahí está todo. No, nuestra fe el Señor nos la fue dando poco a poco porque necesitábamos madurar. Es como un niño, vamos agarrando madurez y entendiendo. Ahora entiendo. No sé si a usted le ha sucedido, a mí me ha sucedido así. Yo iba leyendo y digo, ok, ya entiendo. Entonces eso es lo que significa porque la fe ha ido, no quiero decir evolucionando, sino madurando nuestra comprensión más que nada. Entonces, ¿cuándo el Papa no es infalible? En todo lo demás. ¿Cuándo el Papa es falible, o cuando no es infalible? Bueno, aquí tenemos que estar claros de que el Papa no es un inspirado divino. O sea, porque a veces cometemos el error en pensar que el Papa, porque ya es Papa, él ya tiene, como está volando sobre una nube, y eso no es así. Si fuera así, no cometería, no pecaría, me explico, o sea, todo lo que saldría sería divino. Lo interesante es que el mismo Concilio Vaticano I, que declara la infalibilidad del Papa, el dogma de la infalibilidad del Papa, aclara, dice, porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, lo dice. O sea que la Constitución dogmática aclara que la razón de esa infalibilidad no parte de que él está iluminado, el Papa, y dijo algo, sino que él está administrando la doctrina, la verdad revelada. Si él se sale de eso, ya eso es otro tema. Entonces, ¿qué otro momento el Papa no es infalible? Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? El Papa se tiene que confesar, ¿no? Me imagino que todos aquí sabemos que el Papa se confiesa, que entra en la tentación, puede caer en todas las tentaciones que caemos nosotros, orgullo, egoísmo, todo eso. Él no está exento de ninguna tentación ni de cometer ningún pecado. Si eso no fuera así, entonces él sería divino. Me explico, pero no es el caso. Él es un hombre que tiene su responsabilidad, que es enseñarnos a apacentar a sus ovejas con la comida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la única verdad revelada. Eso es. Hombre, sería súper deseable que tuviéramos un Papa que fuera pura virtud y puro, me explico. Pero eso no tiene ningún propósito, eso no tiene ninguna función, porque su propósito no es que él no sea pecador, ni que él no caiga en tentación. Su propósito es que él sea guardián, custodio de la fe, vicario de Cristo, asistente de Cristo. Él no es Cristo. ¿Me explico? Entonces, si fuera un escandaloso pecador, un santo, me explico, eso, oye, tendría un montón de consecuencias terribles desde el punto de vista de relaciones públicas, sería mucha gente de la iglesia,
porque no puede ser posible, así como ha pasado con los escándalos que han pasado, pero ese no es razón para que la integridad de la Santa Iglesia Católica, de esa hermosa Santa Iglesia, se vea afectada. ¿Ok? De hecho, para que sepan, de los 260 papas que han habido, 69 han sido considerados santos. Solo 6 han sido considerados malos papas, ¿no? Bien, y otro último punto ya para terminar más o menos, cuando digo yo para terminar, no sé qué me emociono. El Papa no es infalible en temas de política, economía, relaciones internacionales. El Papa no es infalible en esos temas, solo es infalible en temas de fe y doctrina. Y para que sea una infalibilidad, tienen que cumplirse tres condiciones que ya las vimos. Así que, clarito, Tito. ¿Cuántos papas han hecho uso de la infalibilidad? Solo 2. Pío IX y Pío XII. O sea, de acuerdo a esta forma, cuando estamos hablando, que es la forma que dice esto es infalible así, y eso fue el dogma de la Inmaculada Concepción de María y el dogma de la Asunción de María, sin contar este, que es el dogma de la infalibilidad, ¿no? Bien, entonces, la pregunta ahora es, entonces, cuando el Papa se equivoca, porque ya vimos que se equivoca, ¿no? Se puede equivocar, ¿no? Cosas que no son doctrinales, que no son de custodio, que no son de fe, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad para corregirlo? Muy buena pregunta. Entonces, yo prefiero remitirme a una anécdota, ¿no? A una anécdota que en el año 1300 el Papa Juan XXII, ¿no? El Papa Juan XXII escribió un pequeño librito negando que los santos estuviesen en el cielo. Él escribió diciendo que los santos estaban en el seno de Abraham. O sea, el seno de Abraham desaparece cuando Cristo pues baja a los infiernos, me explico, y abre las puertas y salen todos los que antes no podían estar, Abraham y todos los demás estaban en el seno de Abraham, pues en ese limbo. Entonces, ya cuando eso ocurre, se abre el purgatorio, se abre el cielo. Entonces, el Papa Juan XXII se equivocó. Cuando los teólogos leyeron eso, no lo tomaron como doctrina infalible y le hicieron una corrección formal. De hecho, el nombre de ese documento se llama Dubia. De hecho, el Papa Francisco le han mandado una dubia que hasta la fecha no ha contestado. Sobre dudas, dudas significa tengo dudas de que eso que usted dijo, Santo Padre, no me quedó claro. Amplía, por favor. Eso es lo que es una duda. Dicen que el Santo Padre Juan XXII al inicio no reconoció el error, pero después de un tiempo humildemente pidió perdón y se retractó. Así que el Papa puede errar aún hablando de fe y de moral, pero no puede errar cuando tiene la voluntad de definir una verdad, ¿no? Y cuando él tiene la voluntad de definir una verdad, no se puede equivocar porque la verdad está revelada. ¿Me explico? Está ahí. No hay nada que inventar. ¿Me explico? Por eso es que no se equivoca. Entonces, y hay que aclarar, hay que decir que ninguna entidad magisterial está por encima del Papa. Eso es bien importante. Y mientras un Papa no caiga en herejía formal, no se le puede juzgar ni declararlo hereje, solo corregirlo fraternalmente. Santo Padre, nosotros nos parece, porque él es nuestro vicario de Cristo, por voluntad de Dios, el Papa que nos toca, el Papa está ahí porque Dios lo puso allí. Y yo no soy nadie para criticar por qué ese Papa o decir que ese Papa no es el Papa. ¿Me explico? El Papa que está es el Papa que el Señor nos ha enviado por alguna razón. Y todos han tenido como quien dice, han puesto su cuota de ayudarnos y llevar esta iglesia por el camino que debe ser. Los únicos que podrían hacerle corrección a un papa serían los cardenales en tal caso, ¿no? Y repito, esta corrección formal no se declara hereje, no permite que nadie tiene la autoridad para declarar un papa como hereje. Entonces, si el papa vamos a poner una situación así extraña, ¿no? El papa, él sabe que que no es una verdad revelada y él quiere hacerlo de todas maneras. Si el Papa usase el poder ex cátedra para proclamar una herejía, porque eso es lo que sería, entonces él está contradiciendo la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Si él la está contradiciendo,
Eso es una herejía. Entonces, el Papa deja de ser automáticamente Papa y puede ser juzgado. O sea, el solo hecho de haber caído en esa a propósito, porque ya se ve que hay una intención, no hay una, o sea, no está funcionando como administrador de la verdad del depósito de la fe, sino está creando cosas, entonces ya automáticamente cae en una herejía y deja de ser Papa. Entonces, en esos casos, solo un concilio ecuménico, o sea, tendría que venir un concilio ecuménico completo, reunirse y para declarar formalmente al Papa como hereje. O sea, es para dejar estas cosas claras, ¿no? Así que el tema de la ex cátedra, le llamamos ex cátedra a las cosas pues, formales de la fe y a las cosas materiales cuando son hablar públicamente o privadamente como teólogo, como predicador, como conferencista, como economista, como relaciones públicas, como relaciones internacionales. Ninguna de esas situaciones son ex cátedra porque no cumple con las condiciones para que sea. ¿Me explico? Entonces, el Papa podría inclusive negar la Santísima Trinidad en un sermón, en una misa. Sería muy grave que hiciera algo así y muy escandaloso, pero no va a caer el papado porque no lo dijo ex cátedra. Lo dijo como un predicador, mal predicador, pero no lo dijo ex cátedra. Bien, y otro gran regalo ya para terminar que nos ha dejado el Santo Padre Juan Pablo II, además del catecismo y un montón de cosas, es el Código de Derecho Canónico, que al igual que el catecismo, el Código de Derecho Canónico sencillamente son las leyes de la Iglesia, no inventadas por el hombre, sino fundamentadas, como hemos visto, en el discernimiento de esa verdad revelada que nos dejó el Señor. Entonces, oye, ¿qué dice aquí? No, que mira, que aquí no te puedes parar, dice que no te pase la luz roja, ok, pero si en este caso la luz roja está en un lugar porque hay una luz que gira a la izquierda, entonces se tienen que reunir para tener claridad de cuál es el alcance de lo que la verdad revelada de nuestro Señor quiso decir. Por eso es que ocurren estos concilios ecuménicos, porque llega un punto donde no estoy claro hasta cuál es el alcance de esta verdad, ¿no? Ojo por ojo. Ahí dice la Biblia, ojo por ojo. ¿Qué significa? Tú me tienes que te voy a sacar un ojo. No, espérate, eso no quiso decir eso. ¿Me explico? Ahí es donde entra el concilio, entra el magisterio y aclara esas cosas. No es que está inventando nada nuevo, está ampliando una verdad y esa es su responsabilidad, apacentar a las ovejas. Entonces, el Código de Derecho Canónico en el libro 3 dice la función de la enseñanza de la Iglesia, habla de la infalibilidad del Papa. Bien interesante, el 747 dice la Iglesia a la cual Cristo nuestro Señor encomendó el depósito de la fe, clarito, para que con la asistencia del Espíritu Santo, o sea, se dan cuenta las condiciones, esto no es una cosa de que es así, porque fue un hombre, no, aquí están las condiciones para que con la asistencia del Espíritu Santo custodiase santamente la verdad revelada, profundizase en ella y la anunciase y expusiese fielmente, tiene el deber y el derecho originario, independiente de cualquier poder humano, de predicar el evangelio a todas las gentes. Eso dice el código, el 747, ahí vamos elaborando. El 748 dice, yo nada más a coger una parte, pero me gustó, como no son muchos, compartírselos todos para que vean cómo va la lógica del asunto, ¿no? El 748 dice, todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquello que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, tiene por ley divina el deber y el derecho de abrazarla y observarla. O sea, el 748 dice, en las enseñanzas de la iglesia, de la Biblia, vamos a hablar, porque todo está sustentado, que usted tiene derecho, tiene la responsabilidad, está obligado a seguir su conciencia. Y si usted piensa que algo está mal en la iglesia, o si usted cree o no cree, usted tiene la obligación de buscar la verdad. Por eso es que la iglesia no le teme a la verdad, no le teme a la ciencia, no le teme a nada, al contrario, la fomenta, porque la verdad es una, y si deja de ser verdad, es descubierto que es verdad, pues esta fe no tiene ninguna razón de ser. Por eso la iglesia no tiene ningún temor ante la verdad
ni de científicos, ni de astrónomos, ni de nadie, porque la verdad es una sola. Entonces, dice, a nadie le es lícito además coaccionar a los hombres para abrazar la fe católica. Eso está prohibido. Usted no puede obligar a alguien a creer en la fe nuestra. Está prohibido. Dice, en virtud de su oficio, el 749, mira que dice, en virtud de su oficio, de sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice goza de infalibilidad en el magisterio cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, como lo vimos antes, ¿no? Cuando él en esa posición jerárquica como arriba de todo, ¿ok? Proclama por un acto definitivo la doctrina que se debe sostener en materia de fe y de costumbres. También, esto que es interesante, no solo el Papa es infalible, también tiene infalibilidad el magisterio y el colegio de los obispos, cuando los obispos ejercen tal magisterio reunidos en el concilio ecuménico. O sea que no solo el Papa es infalible, el magisterio, el colegio de obispos es infalible también, y como doctores y jueces en la fe y de las costumbres declaran para toda la iglesia que ha de sostenerse como definitiva una doctrina sobre la fe y las costumbres. Y dice inclusive, o cuando están dispersos por todo el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, ¿ok? Concuerdan en que una opinión debe sostenerse como verdad definitiva. Y aquí dice, ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de modo manifiesto. Así que, vamos clarito. 750, hermano, falta este y uno más. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia. Tenemos la obligación de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición. Punto. Y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la iglesia y ya por el magisterio ordinario y universal. Por lo tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Recordamos a Pablo en Gálatas que dice que ni aunque venga yo, ni aunque baje un ángel del cielo, si lo que les viene a decir es distinto a lo que ya yo les dije, sea anatema. Yo mismo sea anatema. Entonces, eso es poderoso. Y este último punto, que es con el que voy a cerrar, creo que es la cerecita de esta sesión, el 754, dice, todos los fieles están obligados a observar las constituciones y decretos promulgados por la legítima autoridad de la iglesia para proponer la doctrina y rechazar las opiniones erróneas y de manera especial las que promulga el romano pontífice o el colegio de los obispos. Hermano, usted tiene la obligación de rechazar las opiniones erróneas que de manera especial promulga el romano pontífice o el colegio de los obispos. Es ley en el 754 del Código de Derecho Canónico. Usted lo busca, eso lo acabo de extraer directo a la página del Vaticano. Esto no es invento mío. Así que bueno, con eso nosotros terminamos. ¿Por qué el Papa es infalible? Hombre, porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo prometió y nos mandó todos los recursos para que en su ausencia y esperando su retorno, ¿no?, nosotros no caigamos en el error. Así que con esto termino. Muchas gracias y le paso la palabra al amigo.